vamos a revisar primero la programación. ¿Nosotros en qué estamos? Nos quedan clases de integrales dobles y clases de integrales dobles en coordenadas polares, y después vienen las integrales triples, ¿ya? Entonces, vamos a partir nosotros con las integrales dobles, pero antes de eso, les voy a mostrar la programación. Dado que el lunes pasado fue feriado, nosotros perdimos 2 clases, ¿ya? Pero ustedes, yo le pedí a Cristian que comenzara con la materia de integrales dobles, y eso es lo que él comenzó a ver, ¿ya? Entonces voy a proyectar la programación del curso, acá. A ver, nosotros estamos acá, hoy día es 15 de noviembre, se supone que hoy día yo debería haber partido con integrales triples iteradas, pero obviamente todavía no puedo partir con eso porque me contó Cristian que él alcanzó a hacer la clase real que se obtuvo la semana antes de que partiéramos al receso, él alcanzó a ver solamente una primera parte de integral doble, ¿ya? Entonces yo hoy día voy a continuar con áreas y volúmenes en integrales dobles, voy a tratar de terminar eso hoy día, para poder partir con integral triple, y si no alcanzo a empezar con integral triple hoy día, Cristian comenzaría el día jueves, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ya, entonces vamos a partir con el apunte de integral doble donde ustedes quedaron. Integrales dobles. Un poquito. Un poquito. Se me perdió. Se me perdió el apunte. Un momento, lo saco de nuevo. Ya, acá. Se apunte. Ya. Ya. Ustedes vieron la clase pasada el concepto de integral doble, hicieron algunos ejercicios de integrales dobles, y Cristian me dijo que no habían alcanzado a ver nada de áreas y de volumen, ¿ya? Entonces vamos a ver áreas y volumen, de acuerdo, usando integral doble. Entonces, nosotros, de acuerdo a la definición de integral doble, el área de una región se puede calcular como la integral doble, que corresponde al área de la base por la altura. El área va a ser igual a la integral doble sobre la cierta región de la unidad 1 respecto del elemento de área. ¿Ya? Este elemento de área va a ser de x a de y, de x de y o de y a de x, dependiendo de cómo escribamos nosotros acá el orden de integración. ¿Ya? Vamos a ver las definiciones y después vamos a hacer algunos ejercicios. Por ejemplo, si tenemos nosotros que consideramos una función en 2 variables mayor o igual que 0 y continua en una cierta región cerrada R, vamos a definir B sub Q como el volumen del sólido Q que tiene a R como base y una altura medida f de x, y en cada x, y que pertenece a la región R. Entonces vamos a definir el volumen del sólido Q, va a ser igual a la integral doble sobre la región R de f de x, y multiplicado por el elemento de área. A ver, esta fórmula que está acá es cuando nosotros queremos calcular el área del volumen que tiene a R como base. ¿Ya? Y acá vamos a ver cómo se calcula el volumen acotado sobre una cierta región cerrada R por 2 superficies. Una superficie z igual a f de x, y z igual a g de x, y. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, tenemos una superficie acá abajo, si se fijan eso que estoy haciendo ahí marcando con el puntero, y otra superficie acá arriba, distinta de la anterior, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, se genera un sólido que va a corresponder a eso que está pintado acá, ¿no es cierto? Entonces, para ver el volumen de esta superficie, de este sólido, lo que nosotros tenemos que hacer va a ser la integral doble sobre la región R de f de x, y menos g de x, y respecto al elemento de área. Fíjense que aquí hay una resta donde uno considera
el primero que aparece acá, restando al otro, cuando este es más grande, es mayor o igual, fíjense que aquí vamos a tener nosotros con la condición de que el f de x, y menos g de x, y sea mayor o igual que 0. O sea, lo que estamos diciendo es que f de x, y tiene que ser mayor o igual que g de x, y. O sea, en la gráfica, esta función g tiene que ser la que está acá abajo. Este es para todo, ojo, x, y que pertenece a la región R. Nosotros solamente estamos calculando este volumen encerrado por la región R. Entonces, ¿qué es esto? Si ustedes se fijan, la integral doble, si ustedes se fijan, esto que está acá, nosotros lo podríamos separar, perdón, en estas dos integrales, ¿no es cierto? Que cada una de ellas es una integral doble. ¿Esto qué representa? El volumen de f de x, y. Entonces, el volumen de la f de x, y, que es la que está más arriba, correspondería al volumen de todo esto que estoy achurando acá. ¿Se fijan? De toda esta. Si a este volumen nosotros le restamos, fíjense que hay una resta, el volumen que yo voy a achurar en rosado, que sería de esta parte de abajo, nos va a quedar el volumen que nosotros necesitamos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora vamos a calcular algunas áreas y algunos volúmenes. Ya, vamos a calcular, a ver, hubiese querido calcular un área primero. A ver, déjame buscar a ver si tengo un ejercicio por acá. Y después hacer un área. Ya, aquí tenemos. Por ejemplo. Bueno, al final calcular un volumen, igual estamos ocupando integrales dobles, así que lancémonos con el volumen. No encontré un área. Ya, por ejemplo, fíjense acá, sea Q el sólido acotado por la superficie Z igual a 1 menos X cuadrado, esa superficie Z igual a 1 menos X cuadrado corresponde a esto que está pintado en azul, ¿ya? Z igual a 1 menos X cuadrado, y X más Y igual a 1 en el primer octante. Fíjense que acá nosotros tenemos la ecuación, esta que está acá, Z igual a 1 menos X cuadrado, fíjense, aquí tenemos el eje X, el eje Y, el eje Z. Z igual a 1 menos X cuadrado, lo que nosotros tenemos que hacer, dibujamos esta en el plano ZX. Fíjense acá, en el plano ZX, ¿qué es esto que está acá? Es una parábola, o sea, es como si tuviéramos en el plano ZX, este es el X, este es el Z, y tenemos la ecuación Z igual a 1 menos X cuadrado. Ustedes se fijan, Z igual a 1 menos X al cuadrado. Esto que está acá, Z igual a 1 menos X al cuadrado. Esta es una parábola, ¿no es cierto? Cuando X vale 0 y vale 1, acá en el 1, ¿sí? Y una parábola como el A, bueno, si uno lo ordenara, menos X cuadrado más 1, el A es menor que 0, la parábola es hacia abajo, ¿cierto? ¿Sí? Y corta en el menos 1 y corta en el 1 el eje X. Entonces, si ustedes se fijan, el pedacito que corresponde en el plano XZ, esta línea que está acá, que estoy marcando, corresponde a este pedacito que está acá, ¿cierto? Y el Y corre libremente, por lo tanto, esta superficie, esta Z igual a 1 menos X cuadrado, sería como una especie de túnel, ¿se fijan? Hacia abajo, y acá se corre libre el Y. Y esta otra que está acá, en el plano XY, si uno despeja Y en función de X, nos queda Y igual a 1 menos X. Acá abajo, en el plano XY,
en el plano XY, no me deja dibujar, en el plano XY, que está acá abajo, corresponde a una recta, ¿cierto? Aquí te despejamos Y en función de X, simplemente hacemos una pequeña tabla de valores, y nos va a dejar esta recta. ¿Ya? Esta recta que está acá. ¿Ok? Dice calcular en el primer octante, entonces, en el fondo, ¿qué se nos está pidiendo? Toda esta superficie, se fijan que es como, está cortada por este plano, por un lado, acá está por el plano XZ, acá por la superficie Z igual a 1 menos X, y esto en el primer octante, o sea, en este, donde el X es positivo, el Y es positivo y el Z es positivo. ¿Se entiende el problema, estimados? Este ejercicio nosotros lo podríamos calcular mirando la región R, donde se proyecta esta superficie. Podríamos calcular al respecto proyectando la superficie en el plano XZ, proyectando la superficie en el plano ZY, o proyectando la superficie en el plano XY, ¿de acuerdo? ¿Cómo uno elige cuál de estos tres planos uno la calcula? La verdad es que fundamentalmente radica en donde nos quede que resolver integrales de manera más fácil y más sencilla, ¿ya? Primero vamos a hacerla, de estos tres, vamos a hacerla en dos y el otro lo voy a dejar de tarea para que ustedes lo estudien, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros en el primer vamos a proyectar esta superficie en una cierta región del plano XZ, por ejemplo, ¿ya? Primero la vamos a hacer en XZ. Entonces, ¿qué significa? Que tomamos la región y proyectamos toda esta región acá, en XZ. ¿Ya? Si ustedes se fijan, vamos a tener en el plano XZ una cierta curva, que es esta curva que está acá. ¿Qué curva es esta? Es Z igual a 1 menos X cuadrado, que está dada. ¿De acuerdo? Y el eje X, fíjense que esta curva corresponde a la intersección a esta Z igual a 1 menos X cuadrado y el eje X, ¿ya? O sea, nos va a quedar esta región, esta que está acá, marcada en azul, corresponde a la proyección de la superficie en el plano XZ. Si hay algo que no se entienda, estimado, cuando esté explicando, yo les agradecería que me interrumpen nomás o me escriben en el chat y me dicen, profe, tenemos una duda, ¿ok? ¿Ya? Entonces, el sólido va a estar acotado entonces, proyectándonos en la región XY. Fíjense cómo nosotros vamos a definir esta región en XZ. Va a ser acá abajo, que es cuando Z vale, perdón, esta que está acá, este extremo es cuando X vale 0, ¿cierto? ¿Está claro para todos? Este otro extremo que está acá abajo, ¿cuál sería? Si nosotros proyectamos esto para allá, esta curva es la curva que se está proyectando acá. Por lo tanto, esta curva se está pegando acá, y esta curva, ¿cuál es? Es Y igual a 1 menos X, ¿no es cierto? ¿Sí? Es como la pegamos acá. Entonces va a ser la curva, que es Y igual a 1 menos X, esta otra curva, que es la curva Z igual a 1 menos X cuadrado, y el eje X. ¿Sí? Ya, entonces vamos a tener nosotros que el volumen va a ser igual. Primero acuérdense que cuando uno define el elemento de área en este caso como estamos proyectando XZ, va a tener que ser de Z de X o de X de Z, ¿cierto? Entonces, primero, si ponemos de Z de X, en la integral que está más afuera tenemos que poner las variaciones del X, ¿cierto? El X en esta región, ¿de dónde a dónde se mueve? Acuérdense que el que está afuera, los que aparecen acá afuera tienen que ser números. Eso ustedes ya lo vieron con la clase con Cristian, ¿cierto? El que está afuera se tiene que mover entre números, valores conocidos. Aquí afuera no pueden haber variables. Entonces, el X se mueve ¿desde dónde? Desde 0, acuérdense de menor a mayor, desde X igual a 0 hasta el 1. ¿Cierto? Desde 0 hasta 1.
el I, ¿de dónde a dónde se mueve? El I se mueve desde el I igual a 0 hasta ¿dónde? Hasta la curva, ¿cierto? A ver, déjenme dibujar un poquito. El I, estamos acá. Acá tenemos, sí, está acá. Desde 0, I igual a 0, que corresponde a esto que está acá, desde I igual a 0, ¿hasta dónde? Parte en 0 y se mueve hasta la curva, fíjense. Desde 0 hasta la curva, desde 0 hasta la curva, desde 0 hasta la curva, desde 0 hasta la curva. ¿Y esta curva cuál es? Esta curva es I igual a 1 menos X. Por lo tanto, a ver, ¿por qué se puso, a ver, 1 menos X? Menos 0, desde 1, el I. Ah, perdón. Aquí estoy mirando la otra cara. El I varía desde 0 hasta la curva. ¿Y cuál es la curva? La curva es 1 menos X cuadrado. ¿De qué expresión? Desde I igual a 1 menos X, este es el I, menos el otro I, desde I igual a 0. ¿Se fijan? Desde I, que es igual a esto, hasta I igual a 0. Aquí, adentro, en el argumento de la integral, siempre tiene que ir despejada la otra variable. O sea, si nosotros estamos calculando de z de x o de x a de z, aquí tiene que ir despejado la otra variable. O sea, i igual a tanto e i igual a tanto. Y esto nos da un cálculo de una integral que nos queda 5 partido por 2, que no es necesario que la desarrollemos, digamos, pues ustedes le echan un vistazo. La pregunta es la siguiente: ¿el cálculo de esta área será el mismo que al calcularla respecto de otro plano, o sea, proyectando la región, proyectando este volumen en otro plano? La respuesta es sí, porque el volumen de una superficie es la misma, de un sólido, es el mismo independiente como que el método que usemos para calcularlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí aparece exactamente lo mismo, pero ahora proyectando la región en XY. ¿Se fijan? Analicemos esta, la otra la vamos a dejar de tarea. Si nosotros calculamos el mismo volumen proyectando sobre el plano XY, fíjense, si proyectamos sobre el plano XY, se va a generar acá abajo esta curva, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y esta curva cuál es? Corresponde a I igual a 1 menos X, ¿no es cierto? Que es la curva que habíamos definido que está en el plano XY. Cuando X varía, ¿de dónde a dónde? X varía desde 0 hasta 1, ¿sí? Entonces, el X varía de 0 a 1, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con el Y? El Y, ¿de dónde a dónde varía? El movimiento del Y se realiza entre Y igual a 0 hasta Y igual a 1 menos X, ¿no es cierto? Y acá adentro, ¿qué ponemos? Tenemos que poner la variación del Z. El Z, fíjense que varía desde, siempre es la curva que está más arriba menos la curva que está abajo, en el límite superior menos el límite inferior. La curva que está acá arriba es Z igual a 1 menos X cuadrado, por lo tanto aquí ponemos Z, esta que está acá es Z, se me perdió me desconectó Z igual a 1 menos X cuadrado menos Z igual a 0. ¿De acuerdo? Porque respecto de Z, esta es la curva que está arriba y Z igual a 0 es acá abajo. ¿No es cierto? Entonces de Z igual a 1 menos X cuadrado está Z igual a 0. Y si uno hace el cálculo, nos va a dar 5 partido por 12. ¿De acuerdo? Ahora, si uno visualiza lo mismo, pero respecto a el otro plano, al IZ, se nos complica la existencia porque acá para hacer eso tendríamos que separarla en dos en dos sólidos, y ahí tendríamos que hacer el cálculo de dos volúmenes, por lo tanto la menos conveniente es hacer la que está acá. ¿De acuerdo? Ya, vamos a hacer algunos ejercicios de cálculo de volumen. Voy a ir a la pizarra mejor porque ahí escribo
mucho mejor. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, mm, mm, ya, de volumen. Ejercicios. Son similares a los ejercicios que están ahí en el apunte. Ejercicios. Por ejemplo, se los voy a anotar, una pirámide. Una pirámide está... Estas son recopilaciones de algunos ejercicios que se han preguntado en algunas pruebas. Está delimitada por los tres planos. Por los tres planos de coordenadas y el plano x más 2y más 3z igual a 6. Represente el sólido y calcular su volumen. Y calcular su volumen. ¿Ya? Ya. Entonces lo primero que vamos a hacer nosotros, bueno, vamos a dibujar los ejes coordenados. ¿Ya? ¿Ya? Ya, entonces, dice, una pirámide está delimitada por los tres planos coordenados y este plano que está acá. Entonces, vamos a dibujar este plano, ¿de acuerdo? Primero vamos a dibujar, bueno, claramente es un plano que va a cruzar los tres ejes coordenados. Entonces, tenemos el plano x más 2y más 3z igual a 6. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los puntos? Cuando y vale 0, primero cuando, ¿se acuerdan para dibujar? Cuando y vale 0 y z vale 0, cuando y vale 0 y z vale 0, vamos a dibujar lo que pasa en x, por lo tanto, el x vale 6, ¿cierto? Entonces vamos a dibujar, acá, este es como coordenamos el z igual a 6, estamos acá, ¿de acuerdo? Sería en x igual a 6, o sea, cuando y vale 0, z vale 0, nos queda el x igual a 6, ¿cierto? Después cuando y vale 0 y x vale 0, nos va a quedar la intersección en z, nos va a quedar z igual a 6 partido por 3, que nos quedaría 2, ¿no es cierto? Entonces nos queda en z igual a 2, acá. Después, cuando x vale 0 y z vale 0, nos queda igual a 3. Entonces nos queda 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Y ya teniendo estos puntos, nosotros podemos trazar donde acabamos de mostrar los puntos de corte de este plano por los ejes coordenados, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, este plano que está acá, bueno, se supone que es infinito, pero aquí en este octante, digamos, genera este sólido, y este sólido, ¿cuál sería? En el fondo, esta pirámide que aparece acá, ¿cierto? No la voy a rayar, pero no es necesario. Es la pirámide que aparece acá en este octante. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Sí. ¿Ya? Espera un segundo que me está escribiendo la coordinadora. Al parecer me dice que por alguna extraña razón ella ha pasado la materia con 0 alumnos. Eh, ¿Se entiende o esto no se entiende o repítalo? ¿De acuerdo?
Estamos claros que este plano, vimos la intersección de este plano con cada uno de los ejes coordenados para visualizar cuál era el sólido. Este es el sólido, ¿ya? Entonces, una vez que uno tiene dibujada la superficie o el sólido específico, la idea es, para calcular el volumen, nosotros tenemos que definir, lo tenemos que calcular respecto de una cierta región. Entonces lo que nos conviene en general hacer es en el XY, aunque podríamos hacerlo en el YZ o podríamos hacerlo en el XZ. Entonces nosotros, en el caso particular, en general siempre yo les sugeriría que lo trataran de hacer, la región R, voy a hacerlo con otro color, en el XY, ¿ya? Pero pueden hacerlo en otros espacios sin ningún problema. Ya, entonces tenemos el eje X, tenemos el eje Y. Entonces fíjense, lo que vamos a dibujar acá, vamos a dibujar lo que pasa acá en el plano, en el XY. Fíjense que en X tenemos el 6 y en el Y tenemos un 2, 3. Perdón, dije 6 y escribí 3. Esto es 6 y esto es 3. ¿Ya? Entonces, y vamos a dibujar y nos va a quedar acá una recta, ¿no es cierto? Entonces tenemos que visualizar qué recta es esta. En el plano XY, acá abajo, ¿cuánto vale Z? Acá en el plano XY, si vamos a definir esta como la región R, Z vale 0, ¿no es cierto? Porque estamos ubicados acá abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que en nuestra ecuación nos va a quedar X más 2Y igual a 6, o sea, si despejamos el Y va a ser igual a menos 1/2 X más 3, ¿no es cierto? Y esta ecuación que aparece acá corresponde a la ecuación de esa recta pensada en el plano XY. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿cuál es la región R respecto de la cual nosotros vamos a hacer el cálculo del volumen? Es esta región que está acá. ¿Hay alguna pregunta? Estoy con alergia, así, atroz. Perdón. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Voy a borrar el sólido. Ya, entonces, por definición, nosotros sabemos que el volumen va a ser igual a la integral doble sobre la región R, perdón, de la función z de x, y en este caso, que sería como el f, digamos z de x, y, ¿cierto? Z de x, y o f de x, y, que en el fondo estaba acá, o sea, nosotros, ¿cuál es esa f? X más 2y más 3z igual a 6, despejamos z y nos queda z. Z va a ser igual a, bueno, 3z igual a 6 menos x menos 2y. Z es igual a 2 menos 1/3 x menos 2/3 y. Y esta que está acá es nuestra función f de x, y, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Un segundo, por favor. Ya, ¿ok? Entonces va a ser la integral doble sobre la región R de f de x, y multiplicado por elemento de área. A ver, observen que aquí voy a poner de x a de y, ¿ya? Y vamos a ver si lo que nos queda es sencillo o no, si nos queda una integral complicada. Si nos quedan integrales complicadas, cambiamos el orden de integración y por lo tanto vamos a tener que cambiar los límites de las integrales de acá. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Fabián me dice, sí, yo asumo que se está entendiendo. Ah, ya, voy a borrar acá. Voy a borrar acá. Entonces, nos va a quedar, esto va a ser igual a la integral, la f de x, y la vamos a escribir 2 menos 1/3 x
menos 2 tercios i de x de y. Ya, como dijimos que íbamos a poner primero el de y afuera, el y tiene que variar numéricamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde a dónde varía y? El y varía desde 0 hasta 3, ¿no es cierto? Acuérdense que aquí afuera, si ponemos de x de y, el y nos indica los límites de lo de afuera. Entonces, el y varía ¿de dónde? Desde 0, el y, hasta 3. El y varía de 0 a 3. ¿De acuerdo? Y el x acá adentro tiene que variar entre funciones. ¿Cómo uno ve la variación del x? Uno dice, bueno, el x es este eje que está acá. Varía desde aquí hasta aquí. Desde aquí hasta aquí. Desde aquí hasta acá, desde aquí hasta acá. Entonces, si yo junto los primeros puntos, me da x igual a 0, ¿no es cierto? Este conjunto de puntos en verde es x igual a 0. Y este conjunto de puntos, de acá yo tendría que despejar la x. Fíjense que sería x igual a menos 2i, menos 2i más 6. ¿Se fijan? Si uno elige escribir acá la variación del x, tiene que poner aquí entre x igual a tanto y x igual a tanto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esto está íntimamente conectado con este, de x. Es la integral de adentro respecto de x. Y aquí tienen que ser funciones. Y acá afuera tienen que ser números, siempre. Entonces, si uno junta todo este conjuntito de puntitos que marcamos acá, que era de dónde a dónde, acuérdense que es de los de izquierda a derecha, o de los menores a los mayores. Entonces, desde 0 hasta dónde, hasta menos 2i más 6. Y tiene que estar despejado el x. No pueden poner esto que ustedes están despejados acá. ¿De acuerdo? Esto es como lo más importante, porque en realidad lo que viene a continuación es un cálculo de una integral. Perdón. Lo vamos a hacer igual, pero esta primera parte es fundamental para poder seguir avanzando. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Ya. Entonces ahora vamos a calcular la integral. Yo asumo que se está comprendiendo. ¿Ya? Ya. Entonces, esto va a ser igual. Esto va a ser igual a, o sea, volumen igual. Entonces, la integral de 0 a 3, ¿cierto? Primero tenemos que calcular lo de acá adentro respecto a la variable x. Entonces va a ser, sacamos esa integral, sería 2x menos 1/6 x cuadrado menos 2 tercios xy. Acuérdense que si integramos esto respecto de la variable x, va a ser la integral de 2 respecto de x, que sería 2x, menos la integral de 1/3 x respecto de x, que sería 1/3 por x cuadrado medio, que nos queda esto que está acá, menos la integral de 2/3 y respecto de x, pero 2/3 y es constante, ¿cierto? Por lo tanto nos va a quedar 2/3 y multiplicado por x. Aquí lo voy a dar vuelta solamente para que sería 2/3 y que es constante multiplicado por x. Y lo que acabamos de hacer recién, acabamos de resolver esta integral de adentro, la integral de esto respecto de x. Y esto la sacamos respecto de la variable y. ¿Ya? Y ahora vamos a sacar esta respecto a la variable y, pero todavía no, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acuérdense que este es lo que sacamos de la... A ver, lo voy a hacer paso por paso. No sé, cuando se quedan tan callados como que me da la impresión de que no se está entendiendo, entonces me preocupa que estén tan silenciosos. Así que mejor lo voy a hacer paso por paso. Voy a borrar esto y lo vamos a hacer paso por paso. Ya. Ya. Va a ser, entonces, vamos a trabajar la integral de adentro. Va a ser la integral
Después, desde x igual a 0 hasta x igual a menos 2 y más 6 de 2 respecto de x menos 1/3 por la integral de x respecto de x. No voy a estar escribiendo tanto en los próximos ejercicios, pero este como es el primero que estamos trabajando, respecto de x menos 2/3 y por la integral respecto de x desde x igual a 0 hasta x igual a menos 2 y más 3, más 6. Esto que está acá y esto respecto de y. Estamos trabajando solamente la integral que está acá adentro. Y esto va a ser igual, entonces, la integral de 0 a 3. Y ahora esto es 2x, la otra es menos 1/3 por x cuadrado medio, menos 2/3 y x, y esto está evaluado, hay que evaluarlo entre x igual a 0 y x igual a menos 2 y más 6, respecto de y. O sea, en todas partes donde aparezca la x, tenemos que cambiarla por esos valores que están ahí. Entonces esto va a ser igual a la integral de 0 a 3. Primero tenemos que evaluar todo esto cuando x vale 0, ¿cierto? Perdón, lo de arriba menos lo de abajo. ¿Ya? Tenemos que evaluar, en vez del x, nos va a quedar 2 por menos 2y más 6, menos 1/6 por menos 2y más 6 al cuadrado, menos 2/3 por y, por x, que es menos 2y más 6, y esto, y todo esto evaluado en esto, menos la evaluación de todo esto en 0, pero la evaluación de todo esto en 0 nos queda 2 por 0, 0, 0, o sea, menos 0. La voy a escribir solamente para efectos de la explicación. ¿Estamos de acuerdo? Evaluamos en todas las partes donde esta integral depende de x, en todas las partes donde aparezcan x, reemplazamos lo que era x. ¿Ok? ¿Ya? Y ahora nos vamos a preocupar de hacer el desarrollo de la integral. Entonces nos va a quedar la integral de 0 a 3 y desarrollamos esto como que ya lo veo y me canso, pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido. Menos 4y más 6 por 2, 12, más 1/3, ay no, perdón. Me da un poco 4y cuadrado menos 24y más 36 menos más 4/3 y al cuadrado menos menos 4y, ¿está bien eso? Menos, más 4/3 y cuadrado menos el 3 por 2, 2 por 2 menos 4y, ya. Y eso respecto de y. Y si ordenamos esto que está acá, nos queda la integral. La otra se las voy a dejar de tarea, la otra integral, porque si no vamos a estar toda la clase haciendo un ejercicio. Vamos a juntar todo lo que tenga y cuadrado, que sería menos 2/3 y cuadrado, más 4/3 y cuadrado, lo que tenga ahí menos 4. A ver, voy a borrar acá abajo para hacer los cálculos mejor al tiro, y ahí vamos a poner los finales nomás, para no escribir tanto. Entonces nos va a quedar menos 2/3, estoy juntándolo con y cuadrado, más 4/3, menos 2/3, más 4/3, nos queda 3/3, o sea, y cuadrado. Perdón, 2/3, ¿cierto? Sí, 2/3. 2/3 y cuadrado, ¿ya? Ahora vamos a ver lo con y. Menos 4, menos 1/6 por menos 24, 6 por 4, 24, sería más 4, ¿cierto? 6 por 4, claro, queda más 4, y no hay nada más con y, menos 4. Entonces se va este con este, nos queda menos 4y. ¿Ok? Y ahora los términos semejantes, perdón, los números que no tienen ni y ni y cuadrado, sería 12, menos 6, más nada. O sea, 6, más 6. ¿Está bien?
y esto respecto de y. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y ahora sacamos esta integral respecto de y. Sería 2/3 por i al cubo partido por 3, menos 4 por i cuadrado partido por 2, más 6i. Más 6i. Y esto está evaluado entre el i igual a 0 y el i igual a 3. ¿Ya? Entonces esto nos va a quedar, va a ser igual. 2/9 por i al cubo, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, menos 2 por i al cuadrado, 3 por 3, 9, 2 por 9, más 6 por 3, 18. Eso es esta expresión evaluada en i igual a 3. Menos esta expresión evaluada en i igual a 0, que nos quedaría 0. Entonces nos queda 6 menos 29 más 18, y eso nos da 24. ¿Hay algún número que me tengo que haber equivocado? Definitivamente, porque me equivoqué en un número. Puse 29, soy despistada. Ahí está. Porque es 2 por 9. 2 por 9, 18, se va este con este y nos queda 6. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el volumen solicitado vale 6. ¿Ok? Y estaría correcto. ¿Ya? ¿Se entendió, estimados? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ya. Vamos a hacer... a ver. A ver. A ver, hagamos algo con unas cosas curvas. Otro ejercicio, ejercicio número 2. Ejercicio número 2. Calcular. Después de este ejercicio les voy a dar un descanso, ¿ya? Al volumen del sólido comprendido entre los cilindros x cuadrado más y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado igual a 25. Lo único, eso sí, que les voy a dejar el planteamiento y les voy a dar la respuesta final, pero ustedes trabajen la integral, porque en realidad ocupamos demasiado tiempo en el desarrollo de la integral, en el cálculo de la integral final. Entonces, sobre esa parte ustedes la pueden hacer, está dominada de antes, digamos. Si lo complejo de estos ejercicios es plantearse la región respecto a la cual uno va a integrar, ¿ya? Entonces, entre los cilindros, este cilindro y este otro cilindro, x cuadrado más z cuadrado igual a 25. Miren qué bonito ejercicio. A ver, échenle un vistazo. Ya, entonces. Ya. A ver, visualicemos más o menos el sólido, ¿de acuerdo? A ver, tenemos acá. El eje X, el eje Y. A ver, pensemos. En este que está acá, x cuadrado más y cuadrado igual a 25. En este que está acá, fíjense, esta ustedes saben que es un círculo, ¿no es cierto? En el plano XY es un círculo con centro en el 0, 0 y radio 5, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, serían 5 para allá, 5 para acá en el 5, ¿se fijan? Si uno dibujara, así más o menos, nos quedaría, va a ser esto así, un cilindro, y obviamente, perdón, puse I ahí arriba, esto es Z. Esto es Z.
obvio, Z. Entonces acá en el plano es un círculo de radio 5 y la altura Z es variable, ¿no es cierto? Entonces un cilindro así es esto, en el fondo. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a dibujar lo que corresponde al primer octante nomás, ¿de acuerdo? Porque después, dependiendo del enunciado del ejercicio, multiplicamos por 8 lo que corresponda. Entonces vamos a hacer el dibujo solamente el pedacito que nos corresponde en el primer octante, que sería más o menos así, algo así, más o menos. Cilindro, este 5, por supuesto. 5, ¿cierto? Sería algo así. ¿Estamos de acuerdo que este es ese? ¿Sí? Y este otro cilindro está en XZ, ¿cierto? Está en XZ. Y también es un círculo en el plano XZ, o sea, aquí la variable Y corre libre, también de radio 5, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en el fondo, y fíjense, como la variable que no aparece, ahí es donde se enrolla el cilindro. Aquí no aparecía la variable Z, se enrolla el cilindro en el eje Z. Aquí no aparece la variable Y, el cilindro se enrolla en el eje Y. Por lo tanto, en el fondo acá vamos a tener así como una cosa así. Esto es aquí. Y así. Perdón. Esto es en XZ, ¿no es cierto? Entonces en XZ, 5. Y este también es 5, ¿cierto? ¿Se fijan? Aquí en el fondo es... Tenemos el cilindro verde, que corresponde a este, ¿cierto? Sigue infinitamente para allá, ¿de acuerdo? Pero ¿qué parte nos están pidiendo a nosotros? Nos están pidiendo el sólido, perdón, el volumen del sólido que genera al cruzar dos cilindros. Imagínense, para que puedan visualizar esto, como dos tuberías. Una tubería que se cruza con otra tubería. Se fijan que normalmente en la ferretería, bueno, lo que somos, digo yo, porque yo soy media maestro, maestro que tenemos como una especie, una cruz así, donde se unen las dos tuberías. En el fondo, es cuando uno toma una tubería y la cruza 90 grados con otra tubería, ahí se genera dentro, al centro, una especie, una superficie. ¿De acuerdo? Ya, esa superficie que está acá, esa superficie que está acá, está contenida por acá, en el fondo, es la que nosotros andamos buscando el volumen. ¿Ya? Entonces, para encontrar esa superficie, nosotros lo primero que tenemos que hacer, vamos a definir la región respecto de la cual vamos a calcular el volumen, ¿no es cierto? Obviamente esto lo vamos a hacer en el primer octante, y después ese volumen lo tenemos que multiplicar por 8, porque es igualito, ¿no es cierto? Porque el cruce de dos cilindros no hay variación en los octantes. Acuérdense que cuando la intersección de los tres planos coordenados nos dan 8 partes, 4 partes arriba y 4 partes abajo, ¿no es cierto? Entonces, nuestro volumen va a ser igual a 8 multiplicado por el volumen que nosotros vamos a encontrar en el primer octante. O sea, consideraremos el primer octante. Siempre conviene hacerlo así, porque, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser? Va a ser la integral sobre una cierta región R. Fíjense que nos convendría visualizar la proyección de nuestro sólido en el plano XY, que nos daría, en un dibujo mejor hecho que el mío, ¿sí? Sería, voy a cambiar de lápiz. Voy a poner un lápiz fucsia. Nos daría acá en el plano XY, perdón, en el plano XY, nos va a dar esto que está acá. Sí. Esta que está acá es la proyección sobre el plano XY. ¿De acuerdo?
Ahora, en el primer octante, ¿qué va a pasar? El X de dónde a dónde varía, por ejemplo. Denme el X, la variación del X como número. X varía entre 0 y el 5, ¿no es cierto? Estamos en el primer octante. Fíjense que estamos tomando, acá abajo acuérdense que hay un círculo de radio 5 en el plano XY. Por lo tanto, si estamos tomando este puro pedacito, el X varía entre 0 y 5. ¿Sí? Acuérdense que es de los menores a los mayores. ¿De acuerdo? ¿Ok? Eso es la variación del X. La variación del Y la vamos a considerar de dónde a dónde. Ahora acuérdense, esto entre números, porque vamos a tomar el volumen, el X lo vamos a dejar afuera, y el Y lo vamos a poner acá adentro. Después vamos a ver qué cosa escribimos acá en el argumento. El X ya tenemos que varía entre 0 y 5. El Y, el movimiento del Y, fíjense acá, porque lo hicimos, vamos a hacerlo con el mismo color. El Y varía desde 0 hasta esta curva, desde 0 a esta curva, desde 0 a esta curva. ¿Pero qué cosa es esta curva? Esta curva, fíjense, es x cuadrado más y cuadrado igual a 25, ¿cierto? Porque estamos acá abajo en el plano XY. Acuérdense que como estamos viendo la variación del Y, tenemos que despejar Y. El Y sería más o menos la raíz de 25 menos x cuadrado, ¿cierto? Como estamos nosotros, fíjense, como estamos nosotros, a ver, voy a mostrarles acá una cosa. Y después voy a volver al ejercicio. Acuérdense acá, si nosotros tenemos el X y el Y. Si esta fuera x cuadrado más y cuadrado igual a 5 al cuadrado, ¿cierto? Esto es una circunferencia de radio 5, ¿cierto? Menos 5, 5, 5 y menos 5, ¿sí? Esta rama de arriba, bueno, si uno despeja el Y, le va a quedar igual a más o menos la raíz de 25 menos x cuadrado, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y esta rama de arriba del círculo corresponde, esta rama de arriba, voy a hacerlo con la reflexión. Esta rama de arriba, o sea, este pedacito de arriba, corresponde a I igual con positivo. Y esta rama que está acá abajo, o sea, esta que está acá, este pedacito que está acá, corresponde a I igual a menos la raíz, menos esto que está acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ya. Habiendo dicho esto, y como nosotros estamos trabajando en el primer octante, estamos en el pedacito donde x es mayor que 0 y el y es mayor que 0. Por lo tanto, esta curvita que está acá es la que a nosotros nos interesa identificar, que es igual a la raíz de 25 menos x cuadrado con signo positivo. ¿Ok? Por lo tanto, el y varía desde 0 hasta la raíz de 25 menos y al cuadrado. Preguntas hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Ya. Entonces, ahora nos vamos a ir nosotros a nuestra integral. Ya. A ver. Veamos lo siguiente. Nosotros tenemos acá. ¿Qué tenemos que poner acá? Acá va la f de x, y. ¿Cierto? ¿Y de dónde sacamos nuestra f de x, y? Acá, es z, ¿no es cierto? Nos va a quedar z cuadrado igual a 25 menos x cuadrado. Como estamos trabajando en el primer octante, el z es positivo, de la misma manera, fíjense.
tenemos x cuadrado más z cuadrado igual a 25, por lo tanto z nos va a quedar más menos la raíz de 25 menos x cuadrado. Como estamos en el primer octante, consideramos la raíz positiva, con el signo positivo. ¿Ok? Entonces, acá adentro nos va a quedar la raíz de 25 menos, perdón, x al cuadrado, que es despejando la z de acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Y acá los límites de las integrales. Fíjense, afuera tienen que ser números. X varía entre 0 y 5. Entre 0 y 5. Y el y varía entre 0 y la raíz de 25 menos y cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y les voy a dejar esta integral, ustedes después la calculan y les debe dar, al final, sería 2000 dividido en 3. Esa es la respuesta final del ejercicio, después que han calculado las integrales. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Alguna pregunta, estimados? Ya. Les voy a dar un pequeño descanso. A ver, son 15 minutos, ¿está bien? O muy poquito. 15 minutos, ¿les parece? Y si terminamos antes, fantástico, pero 15 minutos yo creo prudente porque si no se me pueden escapar. ¿Ya? ¿Le parece a Fabián? Así que, si a Fabián le parece, 15 minutos. Ya, descanso, 15 minutos. Ya, listo. Entonces vamos a hacer estos dos ejercicios que son aplicaciones, o sea, ejercicios de integrales dobles. Dibujar la región de integración y calcular las siguientes integrales. Ya. Primero, en el caso número 1, tenemos una región que corresponde a un triángulo. Ya. Entonces vamos a dibujar con lápiz azul el triángulo. Ya. Dice en el vértice en el 0, 0, bueno, x, y en el pi, 0, o sea, pi, 0. Después en el pi, a ver, por acá, supongamos que aquí esté pi. Por lo tanto, correspondería a este triángulo que está acá, ¿cierto? No lo voy a dibujar con lápiz verde. Sería este y este que está acá. Ya, bueno, lo hice un poquito más levantadito para que se notara. Luego la región R es la región que aparece acá. ¿Ok? Ya, entonces este es el 0,0, y este es... Ya. Bien. Entonces, para calcular esta que está acá, lo que vamos a hacer, esto va a ser igual a la integral de la función x por coseno de x más y, respecto del elemento de área. En este caso particular de este ejercicio, dada que esto que está en verde corresponde a la región R, vamos a definir cuál es la variable que vamos a dejar moviendo entre los números y cuál es la variable que va a correr entre funciones. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, si nosotros definimos la x moviéndose entre números, aquí está el eje x, el x se mueve desde el 0 hasta pi, ¿no es cierto? Aquí sería el x, ¿cierto? Entonces vamos a poner afuera la variable x, entre x igual a 0 y x igual a pi, ¿sí? Son la variación en números de x. ¿Qué pasa con el y? El y, fíjense ustedes, se mueve, el y, entre acá abajo y acá arriba, acá abajo y acá arriba, de acá hasta acá. O sea, iría desde y igual a 0 hasta, y fíjense que esta recta que está acá tenemos que sacarla. ¿Cuál es esta recta?
Es la recta que pasa por el punto 0,0 y el punto pi, ¿no es cierto? Que en el fondo tenemos que usar la fórmula de la ecuación, que es i menos i sub 1 igual a i2 menos i sub 1. Bueno, voy a aprovechar el ejercicio para recordarles x menos x sub 1, que esta fórmula que aparece acá corresponde a la fórmula de la recta que pasa por dos puntos, ¿no es cierto? Entonces, en el caso particular de nuestro ejercicio, nos va a quedar, fíjense, consideramos este como x1 y 1, x2 y 2, va a ser i menos i sub 1, i menos 0, igual a i2, que es pi menos 0, partido por x2 menos x1, que es pi menos 0, multiplicado por x menos x1. O sea, en el fondo, al desarrollar, nos va a quedar i igual a x, ¿no es cierto? Lo cual igual uno solo lo podíamos haber visto, pero aproveché para mostrarles cómo encontrar la ecuación, recordarles cómo se encuentra la ecuación de una recta si uno tiene dos puntos. ¿Ok? Ya. Entonces, y la recta i igual a x. Como tenemos despejado el i igual a x, es el que ponemos ahí. ¿De acuerdo? Y este sería el de i. ¿Hay alguna pregunta respecto de esto? ¿No? Ya, entonces, ahora simplemente resolvemos la ecuación, perdón, las integrales, y nos va a quedar la integral de 0 a pi. Fíjense que adentro tenemos que resolver respecto de la variable i. Por lo tanto, x es constante por la integral de coseno de x más i respecto de i, ¿no es cierto? Y esto respecto de x. Esta integral que está acá, me comí a propósito, bueno, entre el 0 y el x. Esta integral de acá es la integral de coseno de un algo, ¿no es cierto?, de cualquier argumento. Nosotros sabemos, a ver, coseno de x más y respecto de y. Esta la vamos a sacar aparte. Esto, fíjense, la variable es y, por lo tanto el x es constante. Entonces, ¿cómo resolvemos esta integral? Entonces uno dice sea u igual a x más y. Entonces la derivada de u respecto de y, acuérdense que nosotros estamos calculando esta integral respecto de y, va a ser, es de u a de y, sería 1, ¿no es cierto? La derivada de esto respecto de y, que es 1, por lo tanto la derivada de u es igual a de y, luego esto va a ser igual a la integral de coseno de u de u. ¿Y cuánto es la integral de coseno de u? Es seno, ¿cierto? O sea, va a ser seno de x más y. ¿De acuerdo? Esto simplemente es el cálculo que lo hice aparte de la integral de coseno de x más y respecto de y, va a ser igual a seno de x más y. ¿Ok? Bien. Entonces esto es x multiplicado por seno de x más y, esta integral respecto de y. Bien, exacto. Y evaluado entre y igual a 0 e y igual a x. ¿De acuerdo? Y esto de x. ¿Ya? Ya. Ahora, de acá nosotros vamos a tener igual. Y desarrollamos esto, nos va a quedar la integral de 0 a pi, de este es el x que está, lo dejamos tal cual, y aquí simplemente en vez de la y, vamos a poner x, entonces nos va a quedar seno de x más x, que sería 2x, menos seno, en vez del y ponemos un 0, menos seno de x. Y esto respecto de x. Ya, revisen eso para que me digan si estamos de acuerdo. ¿Ya? Voy a borrar acá abajo. Ah, pero espérense, algo hice, algo me comí. Ya. Y eso es la evaluación.
respecto de cuando reemplazamos en y igual a x. Ahora tenemos que reemplazar cuando y vale 0. Hicimos esta, nos falta esta otra, ¿cierto? Entonces va a ser, esto es el reemplazo cuando y es igual a x. Entonces nos queda seno de x más x, que es 2x, y después cuando y vale 0, lo había hecho, ya habíamos reemplazado, menos seno de x. No he hecho nada entonces, está bien, ya, perfecto. Pensé que no había hecho el reemplazo. Espérenme que se me fue mi pizarra. Ya, ahí está. Sí, lo había hecho. Ya, y esto respecto a la variable x. Y esto va a ser igual a, vamos a hacer las integrales separadas, la integral de x por seno de 2x respecto de x, menos la integral de x por seno de x respecto de x, ¿cierto? Verdad que les dije que le iba a dejar la integral de tarea, pues se me olvidó, y como ya empecé, lo vamos a terminar. Y esta la vamos a hacer por partes, ¿cierto? Bueno, en esta primera, sea u igual a 2x, entonces de u a dx es igual a 2, por lo tanto la derivada de u partido por 2 es igual a dx. Entonces esta que está acá, nos va a quedar la integral, el x es de u partido por 2, u partido por 2 por seno de u por du medio. ¿Sí? Entonces nos va a quedar un cuarto por la integral de u por seno de u, y esta la vamos a resolver al ladito, esta porque esta misma nos va a servir acá, ¿cierto? La integral de x por seno de x, esa integral la vamos a sacar x por seno de x, esto es integración por partes, ¿no es cierto? U de b va a ser u igual a x, de b igual a seno de x, la derivada de u es igual a dx, y b le haría coseno menos coseno de x. ¿Ya? De x. Entonces, por partes nos va a quedar u por b, sería menos x coseno de x. Ay, perdón, que le puse esa, nada que ver ahí. U por b menos la integral de b por du, y esto sería igual a menos x coseno de x, y la integral de coseno es seno. ¿Ya? Entonces esta la vamos a ocupar, la voy a dejar anotadita acá, para que no se me olvide, menos x coseno de x más seno de x. Vamos a volver acá atrás y la vamos a ocupar. Por acá. ¿Ya? Voy a seguir acá arriba. Voy a seguir con lápiz rojo. Entonces va a ser igual a un cuarto. Fíjense que no apareció esta integral que está acá, que es menos u por coseno de u, después vamos a despejar lo que es u, más seno de u, esa es la primera, menos, y ahora con x, menos, paréntesis, menos x coseno de x, más seno de x. Y vamos a dejar todo esto con x, todo esto con x. El u era 2x, ¿ya? Entonces nos va a quedar un cuarto por menos 2x coseno de 2x más seno de 2x más x coseno de x menos seno de x. Y esto que está acá tiene que ser evaluado entre x igual, si no me equivoco, entre 0 y pi. Y x igual a pi. Entonces nos va a quedar un cuarto por, vamos a reemplazar primero menos 2pi por coseno de 2pi. En vez de la x ponemos pi, más seno de 2pi, más pi por coseno de pi menos seno de pi, y todo esto menos un cuarto, y reemplazamos ahora, en vez del x ponemos un 0, acá nos queda 0,
más 0 más 0 menos seno de 0. Ya, y ahora... Ay, se me fue la pizarra, Aquí está, ya. Nos va a quedar... Estoy grabando esto, ¿no? Así, perfecto. Ya, y esto va a ser igual. Coseno de 2pi, esto coseno de 2pi es lo mismo que coseno de 0, y coseno de 0 es 1. Seno de 2pi es 0, coseno de pi, eso es coseno de 180, es menos 1, y seno de pi es 0, y seno de 0 es 0. Entonces, si ordenamos esto, nos va a quedar un cuarto por multiplicado por menos 2pi, 0, menos pi, y acá todo esto se hace 0. O sea, va a ser menos 3/4 pi. ¿Ya? Eso corresponde a la integral menos 3/4 pi. A ver, hay un 2 que está de más, ¿eh? Porque de acuerdo a lo que yo tengo acá de respuesta, este debería ser un 2. Pero, a ver, menos 3/4 pi. A ver, menos 2pi, menos pi. Aquí hay un, este podría ser un 2, ¿ya? Se lo voy a dejar de tarea porque la verdad de las cosas es que echar pie atrás después que he borrado 150 veces, pero este podría ser un 2. Así que les dejo de tarea a ustedes revisar la integral pasito por pasito para ver si este número efectivamente es un 4 o un 2. Pero lo que es interesante es el procedimiento y cómo nosotros llegamos a escribir la región. Ya, obviamente el resultado final también es importante, pero como les digo, a ver, esperen un poquito. Ah, aquí está. Creo que está aquí. Es un medio. Ah, este es un cuarto. A ver, parece que aquí la estoy viendo. Ahora sí estoy viendo el detalle. Este menos un cuarto estaba multiplicando solo este pedacito, si no me equivoco. Y esto que está acá no estábamos siendo multiplicado. A ver. Ay, como soy de obsesiva, me voy a devolver. Me voy a devolver igual a mirar para arriba. A ver. Este un cuarto estaba multiplicando solo a esta expresión. A ver, revisemos. Revisemos al tiro porque no me gusta quedarme así como con la duda. A ver, un cuarto por menos 2pi, coseno de 2pi más seno de este. Ya, aquí terminó la multiplicación por el un cuarto. Hasta aquí nomás. Y después, más esto evaluado en pi. Ya, perfecto. Y menos un cuarto por este pedacito, más 0 por coseno de 0, menos seno de 0. Ya. Y este que está acá, más chum, chum. Es todo el segundo término. Entonces, es un cuarto por menos 2pi, nos queda menos un medio pi. Esta sería la primera parte. Y esto menos pi. Y esto todo se hace 0. Y eso nos queda efectivamente menos 3 medios pi, que eran las sospechas sospechosas. Ya. Y ese sí es el resultado final. El resultado correcto. Es menos 3 medios pi. ¿Ya? Ya. Y el ejercicio que vamos a hacer ahora apareció en varias partes, así que es muy interesante. Voy a borrar toda la pizarra. Es un ejercicio bien bonito. ¿Por qué? Porque nos entrega la región R así de manera media truculentosa. No es tan fácil vislumbrar, pero una vez que uno ha visto el ejercicio, se aparece otro del estilo, se va a acordar. Fíjense que la región R, en este caso particular, se define de la siguiente manera. Dice, son todos los pares X, Y que pertenecen a R2, tal que valor absoluto de X más valor absoluto de Y es menor o igual que 1. Entonces dice, oh, recorcholis. ¿Cómo visualizamos nosotros esta región R? Entonces, bueno,
vamos viendo de pedacitos. Valor absoluto, acuérdense que el valor absoluto de algo siempre va a ser igual al mismo algo si es que lo que está dentro es mayor o igual que 0, y menos el algo si es que lo que está dentro es menor que 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a tener que tomar, fíjense, varios casos. En caso de que estemos tercer cuadrante y cuarto cuadrante, ¿no es cierto? Fíjense que acá en el primer cuadrante, si X es positivo, en el primer cuadrante el X es positivo y el Y es positivo. Por lo tanto, esta condición, en el primer cuadrante, vamos a tener valor absoluto de X más valor absoluto de Y menor o igual que 1. Cuando estamos en el primer cuadrante, valor absoluto de X es el mismo X sin hacerle nada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el X es positivo en este cuadrante. Valor absoluto de Y también es igual al Y, porque el Y es positivo en este cuadrante, ¿cierto? ¿Y cómo representamos esta región? Acuérdense que para dibujar esta región, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Dibujamos la igualdad, que sería la recta Y igual a 1 menos X, cuando X vale 0, por ejemplo, y vale 1, cuando X vale 1 y vale 0. Entonces va a ser el punto 0,1, 0 en X, 1 en Y, y el punto 1,0, por lo tanto va a corresponder acá esa recta. Bueno, la idea es que me quede como un cuadro, así como ahí más o menos. ¿Ya? Esta recta que está acá corresponde a la recta Y igual a 1 menos X. Pero ojo, porque dice, son todos los X, Y que cumple esta condición, que Y es menor o igual que 1 menos X. Entonces uno dice, bueno, cuando uno tiene una recta, una recta en el plano, divide el plano en dos partes, la parte que está acá arriba y la parte que está acá abajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué correspondería la región? A lo que está acá arriba, achuramos, por ejemplo, todo esto, que sería una región infinita, o será este pedacito que está acá abajo. Y como, y como uno sabe cuál de los dos es, por ejemplo, uno toma un número que esté acá adentro, por ejemplo, el 1/2, que sería un punto que está acá en la región de adentro. ¿Qué pasa si X vale 1/2 e Y vale 1/2? Nos queda 1/2. ¿Será menor o igual que 1 menos 1/2? Sí, ¿no es cierto? Porque nos queda 1/2 menor o igual que 1/2, por lo tanto corresponde a esta región, a este pedacito que está acá. ¿De acuerdo? De la misma manera, nosotros vamos a trabajar en el segundo cuadrante. ¿Qué pasa en el segundo cuadrante? Nos va a quedar valor absoluto de X más valor absoluto de Y menor o igual que 1. Entonces, valor absoluto, la X en el segundo cuadrante es negativa, por lo tanto nos queda menos X, y en el segundo cuadrante la Y es positiva, nos queda menor o igual que Y. Entonces, de aquí, ¿qué vamos a tener? Y menor o igual que 1 más X. Y de la misma manera, y de la misma manera, graficamos la recta X, Y, cuando X vale 0 y vale 1, cuando X vale menos 1, vale 0, 0,1, 0,1, y el menos 1,0, y nos va a quedar, pensé que estaba dibujando derechito, ahí, perdón. Y de la misma manera vamos a darnos cuenta que es la región que pasa acá. Lo mismo tenemos que hacer en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante, y nos vamos a dar cuenta que nos va a quedar esta y esta otra. Entonces achurado correspondería a esto, es un cuadradito, o sea, más o menos derecho, digamos. Esa es, en el fondo, lo que nosotros se nos pide calcular, y tenemos que calcular la integral, esta integral que está acá, en esta región. Esta sería la región, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno,
A ver, vamos viendo, esta que está acá es y igual a 1 más x. Esta otra que está acá abajo es y igual a menos x menos 1. Y esta nos va a dar igual a x menos 1. Ya ahí están todas las 4 rectas. A ver, entonces, si observamos acá, si la hacemos, a ver, no sé si visualizan si la podemos hacer. Ojo con esto porque estamos buscando la integral doble de esta función en esta región. No estamos calculando esta área, porque si fuera a calcular esta área, nosotros calcularíamos esta y la multiplicamos por 4, ¿cierto? Y esa incluso hasta la podemos hacer con integral de A1, no tiene sentido. Es la integral de esta nueva función, que es e elevado a x más y, respecto de esta región. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer acá? Por ejemplo, podríamos dividirla en 2. Por ejemplo, a ver, si la dividimos en 2, acá podríamos hacer la variación del y, fíjense, y la variación del x sería esto, esta integral, o sea, lo que quiero decir es, podríamos hacer una partecita, fíjense. Por ejemplo, supongamos que hacemos respecto de x, el x de dónde a dónde varía, estoy pensando en esta que está acá abajo, la voy a marcar con rojito. Acá, de esta. El x lo podríamos hacer variar de dónde a dónde. De aquí a acá, de menos 1 a 0, y el y variaría de esta a esta. De esta a esta. Ah, pero hagámosla, no, vamos a separarla entonces. Nos conviene más, aunque igual podría hacerla de esa manera. Pensemos en esta, para hacer variar el y por número y la x en número y la y en función. Va a ser igual, vamos a separarla en 2 integrales. La integral de menos 1, por ejemplo, a 0, estamos haciendo la variación del x. El x, fíjense, acuérdense que tiene que variar entre números, entre el menos 1 y el 0, y el y, ¿de dónde a dónde varía? Acuérdense que uno siempre toma de los menores a los mayores. Por ejemplo, el i iría de esta a esta, de esta que está acá abajo a esta que está acá arriba, de aquí arriba, de abajo arriba, de abajo arriba. Esta curva que está acá abajo, ¿cuál es? Es i igual a menos x menos 1, o sea, menos x menos 1. ¿Y cuál es la curva que está ahí arriba? Es i igual a 1 más x. 1 más x. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien en esa variación? De el e elevado a x más y. De y de x. ¿Ya? Más, veamos, tenemos lista esta. Vamos a hacer esta otra que la vamos a dibujar en fucsia. Esta que está acá. ¿Podemos poner el x afuera variando de número a número? Sí. El x variaría desde 0 hasta el 1, ¿no es cierto? ¿Estamos ok? El x varía entre el 0 y el 1. Y el i, de nuevo, fíjense que el i varía de acá abajo a acá arriba. De los puntitos que están acá abajo a los puntitos que están acá arriba. De los puntitos de abajo hasta arriba, de abajo hasta arriba. ¿Cuáles forman, qué curvas forman la de abajo? La curva x menos 1, y arriba, ¿cuál es la curva de arriba? 1 menos x. ¿Sí? ¿De qué cosa? De nuestra función. Del e elevado a x más y de x. ¿Se entendió esto, estimados, más o menos?
para poder borrar el dibujo por si alguien tiene alguna pregunta. Me siento sola si no hablan. Estoy hablando sola. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a resolver una de estas dos integrales y la otra se las voy a dejar de tarea para porque no quedarnos tanto rato con las integrales. Ya, espero que se haya comprendido esto. Y bueno, que no es difícil. Vamos a hacer esta y esta se las voy a dejar de tarea. ¿Ya? Entonces, en esta que está acá vamos a tener la integral de menos 1 a 0, de la integral de menos x menos 1 hasta x más 1, 1 más x, lo mismo, de elevado a x por elevado a y, ¿no es cierto? Por propiedades de... ¿cierto? Y esto va a ser lo mismo que la integral de menos 1 a 0. Fíjense que vamos a integrar respecto de y, por lo tanto esto es constante, nos va a quedar elevado a x multiplicado por la integral de menos x más 1 de elevado a y de y, ¿no es cierto? Y esto de x. ¿Estamos de acuerdo? Y esto va a ser igual a la integral de menos 1 a 0 de, esta la saqué para afuera porque es constante, acuérdense que estamos integrando respecto de y, es constante respecto a la integral que está dentro. Y esto nosotros sabemos, la integral de elevado a y respecto de y es elevado a y, y esto hay que evaluarlo entre y igual a menos x menos 1 e igual a x más 1, ¿cierto? De x. Y esto nos va a quedar la integral de menos 1 a 0 de elevado a x multiplicado por, en vez del y ponemos x más 1, elevado a x más 1 menos elevado a menos x menos 1, ¿cierto? De x. Voy a borrar esto, acuérdense que esta quedó de tarea, ¿eh? El otro pedacito que es similar. Perdón. Perdón. Y esto va a ser igual. La integral entre menos 1 y 0 de e elevado a 2x más 1 menos e elevado a la x con la x se van, menos e elevado a menos 1 respecto de x, y eso va a ser igual a la integral de menos 1 a 0 de e elevado a 2x más 1 de x, menos la integral de e elevado a menos 1 respecto de x, ¿cierto? Y esto es igual, la integral e elevado a 2x es 1 medio por e elevado a 2x más 1, evaluado entre x igual a menos 1 y x igual a 0, menos, y esta es constante, ¿cierto? Entonces nos va a quedar e elevado a menos 1 multiplicado por x, cuando x evaluado entre menos 1 y x igual a 0. Y al reemplazar toda esta cosa, nos va a quedar, reemplazamos en 0 primero, nos va a quedar 1 medio por e elevado a 0, que aquí en vez del x ponemos un 0. Bueno, 1 medio por esto, menos e elevado, cuando vale menos 1, e elevado a menos 2 más 1 sería e elevado a menos 1. Esto sería la primera, menos e elevado a menos 1 multiplicado por 0, menos menos 1, nos queda más 1. ¿Ya? Y esto va a ser igual a 1 medio por e menos 1 medio e elevado a menos 1 menos e elevado a menos 1. Y esto sería igual a 1 medio e menos 3 medios e elevado a menos 1. Este pedacito que está acá, acuérdense que corresponde a la mitad de la integral. Les voy a dar el resultado final para después que ustedes hagan la otra mitad de la integral. A ver, espérense, por acá parece que lo tengo. Solución final de esta integral doble debe darles e menos 1 partido por e. ¿De acuerdo? Entonces queda de tarea hacer la otra mitad de la integral.
¿Ok? Espero que se haya comprendido. ¿Hay alguna pregunta, estimados? Ya. Vamos a ver, quería ver coordenadas polares, pero a ver, déjame pensar. Eh, mm, no, voy a buscarles un ejercicio, yo creo, para la próxima clase, donde aparezcan las coordenadas polares. Y vamos a entrar, bueno, el jueves yo le voy a pedir a Cristian que les vea integral doble con coordenadas polares, que en el fondo no es otra cosa más que un método para poder resolver la integral doble que aparezca de manera más sencilla. Y no sé si alcance él a comenzar con integral triple, y si no, lo hacemos la próxima clase. ¿Ya? ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta, estimados? ¿No? Dígame, Fabián, dígame. Las- La clase grabada de esta clase está en Reco. No, está ¿O en dónde era? mi canal de YouTube. Bueno, primero en Reco sale el detalle, o sea, ustedes tienen que entrar a mi canal de YouTube y poner mi nombre, y ahí dice lo avanzado, sección, ¿cuál es la sección de usted? Se me olvidó la sección. ¿Cuál es la sección de usted? ¿Sección cuánto? ¿Suplement? ¿Sección 9 parece? No me acuerdo qué sección de usted, pero dice cálculo avanzado, sección tanto, UTEM. Entonces ustedes entran, ponen mi nombre en YouTube, van a entrar a mi canal, hay como 200 clases, multitud de clases de distinto tipo, y ahí ponen cálculo avanzado, y les van a aparecer las clases de cálculo avanzado. ¿Ok? Ya, que se me había olvidado. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, estimados? Yo la voy a subir al tiro la clase. ¿Alguna pregunta? Ya. Les agradezco mucho por haber venido a clase, son poquitos, pero bueno, de todas maneras, doblemente mérito por haberse quedado hasta el final.